Juez Joaquín Bosch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jesús, encantado de estar contigo, charlando de nuevo. Bueno, una conversación que vamos a empezar, bueno, pegados a algo que es un debate, que es lo que estaba pasando con el abuso de Israel respecto a los palestinos, que tenía incluso su eco en Eurovisión, ¿no? Con el aviso de la Unión Europea de Radiodifusión avisando a Televisión Española de que si había comentarios sobre la barbarie de Israel en Gaza, habría multa y cómo se ha colado esto en un festival seguido por millones de personas, que es tremendo, ¿no? Claro, una advertencia para no comentar algo que es una realidad de lo que está ocurriendo y una realidad dramática del tiempo que vivimos, ¿no? Que es la barbarie del gobierno de Netanyahu en Gaza. No, es que la premisa básica es que en Gaza se están perpetrando atrocidades genocidas, según indican organismos internacionales de la ONU, otras entidades como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que nos dicen que ahí hay elementos indiciarios de que se están cometiendo delitos de lesa humanidad y también delitos de genocidio que se están investigando. De hecho, hay una orden internacional de detención contra Netanyahu. Que yo sepa, la Unión Europea se fundó bajo unos principios que en gran parte se deben a la protección a ultranza de los derechos humanos y, por tanto, estas cosas a mí me parece imposible ignorarlas cuando está pasando todo lo que está ocurriendo en Gaza y es el propio país, Israel, el que utiliza de forma propagandística su intervención en Eurovisión. Por tanto, a mí me sorprende que haya esa presión de que no se pueda hablar del tema de la propia participación de Israel en el Festival de Eurovisión y aunque estos eran las reglas internas de Eurovisión, yo creo que son abiertamente rechazables y que debe prevalecer la libertad de expresión ante una situación que es, como decía, gravísima. Ujú. ¿Te parece una vergüenza, por ejemplo, que se dé carta libre a una participación de Israel como si no pasara nada y que se pretenda dar la espalda a lo que pasa con el abuso y la barbarie sobre los palestinos? Bueno, creo que fue Hannah Arendt la mejor estudiosa del totalitarismo, la que escribió que la muerte de la empatía humana es el signo más claro de que una cultura avanza hacia la barbarie. Lo que es inadmisible es que estén siendo asesinadas decenas de miles de personas en Gaza, entre ellas miles de niñas y de niños, y lo vemos a diario a través de todo tipo de información. Eso es un hecho claro, no controvertido y que esto no genere unas reacciones suficientes de respuesta y que incluso se pretenda que ni siquiera se pueda hablar de ello en televisiones públicas. Y a mí me parece que incluso estamos llegando a extremos intolerables como que el presidente de los Estados Unidos pueda decir que hay que arrasar toda Gaza para generar ahí una especie de Benidorm o de Marina de Oro a través de una operación de limpieza étnica y que encima ni siquiera se pueda cuestionar ni se pueda criticar en los espacios públicos. Por eso me parece lógico que se cuestione la participación de Israel en Eurovisión y que se pueda hablar de ello y que se critique todo lo que está pasando. Claro. Es que a mí, a ver, particularmente, el hecho de que la Unión Europea de Radiodifusión, que es la que organiza Eurovisión, haga esa advertencia diciendo que no se puede politizar el festival, yo particularmente pienso, que, pues hombre, que se hable en un festival de una tendencia u otra política, ¿no? O electoral, pues creo que es una cosa, pero ya dar la espalda a una auténtica barbarie como se está produciendo sobre Gaza, a mí me parece de un cinismo, me parece que es, no sé, como querer correr un túpido velo sobre una realidad tan dramática como la que está ocurriendo y que ni siquiera se pueda comentar o que no haya países que puedan plantear que no se puede estar a un festival y dar la espalda a una realidad tan tremenda que yo creo que va más allá de pensar que es politizarlo. O sea, no es una cosa de tal o cual sensibilidad política, es una cosa ya humana, es una cosa absolutamente humana y me parece deshumanizar, pues, pienso yo, un festival como este, con millones de personas que pueden seguirlo y donde se puede hacer algún tipo de comentario de una realidad que está pasando. Y parece que se pretende que se le dé la espalda. Yo entiendo que politizar sería que los comentaristas apoyaran a un partido político concreto o que optaran por visiones de perfil partidista. Pero hacer una valoración general de lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina en estos momentos, cuando hay entidades de la ONU, tribunales internacionales que están diciendo que aquello la comunidad internacional no debería consentirlo, eso es hablar desde una perspectiva de los derechos humanos que no implica politizar en el sentido de aportar
visiones partidistas. De hecho, si Israel utiliza la intervención en Eurovisión desde la elección de su propia representante para que apoyen sus intereses, me parece lógico que en ese contexto se expliquen cuáles son las violaciones de derechos humanos que está cometiendo Israel en Gaza y también en Cisjordania, y que esto pretenda ser objeto de disuasión desde un organismo como Eurovisión, que está en el contexto de una Unión Europea que desde su Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos tiene como base evitar que se cometan actos como los que está perpetrando Israel, pues la verdad yo creo que eso es rechazable y me parece que la postura más correcta es que las intervenciones en Eurovisión de los periodistas sean poner sobre la mesa estas cuestiones. Y si Eurovisión opta por la vía de la sanción, pues tendremos que ver cómo se responde a ello, pero me parece que esto no debería acallar ninguna opinión que denuncie estas violaciones de los derechos humanos. Bueno, de la realidad en España, me gustaría preguntar al juez sobre lo del rey emérito. Es decir, después del acto de conciliación con Revilla, al que no se presenta, en la estrategia del abogado de Revilla está pretender que acabe teniendo que estar ante un tribunal el rey Juan Carlos I, rey emérito de España, ante Juan Carlos Revilla. ¿Cabe esta posibilidad de que lleguemos a ver esa imagen? Esta es una decisión que ahora debe adoptar la representación del rey emérito, porque el acto de conciliación no obliga después a ejercer acciones. Podía simplemente no pasar nada a partir de ahora. Pero el anuncio que se ha hecho es que si no había pacto en el acto de conciliación y no lo ha habido, se ejercerían acciones contra Revilla. Tendremos que esperar el siguiente movimiento que corresponde a la defensa del rey emérito. Revilla no tiene que hacer nada porque él nunca ha anunciado que iba a ejercer acciones contra otra persona. Es la defensa del rey emérito la que dijo que se iban a ejercer esas acciones. A partir de ahí tendrá que haber un detalle más claro, más preciso de los hechos que se atribuyen a Revilla, porque hasta ahora las acusaciones eran como más genéricas y Revilla, obviamente, si se le presenta una demanda en materia de protección al honor, es el que ya podrá ejercer una estrategia de defensa en ese juicio y, sin duda, uno de los elementos de defensa puede ser pedir la declaración del propio Juan Carlos de Borbón para que responda a todas las preguntas que se le planteen. Dicho de otra forma, el paso que se puede esperar ahora es que después de la conciliación a la que no se presenta el rey emérito decida demandar a Revilla y una vez que demanda, dentro de la estrategia que puede emprender el abogado de Revilla es pedir que el rey Juan Carlos se persone. Eso es así, correcto. Le explico brevísimamente cómo funciona el proceso para que veamos los pasos a la escena. Se presenta la demanda, por escrito se plantea una contestación explicando los motivos por los que se considera que no ha habido ninguna vulneración del honor y que en todo caso estaría amparada por otros derechos fundamentales. Se plantea un acto preparatorio que se llama audiencia previa, donde se admiten las pruebas y se celebra un juicio. Un juicio en el que se practican todo tipo de pruebas, entre ellas el interrogatorio de las partes, si se solicita y se admite, que sería lo más probable, y esto implica que declararían tanto Revilla como el rey emérito en ese juicio, y también las declaraciones de los testigos, que aquí puede haber efectivamente muchas declaraciones testificales que intenten, por el lado de la defensa de Revilla, confirmar que todo lo que ha dicho cumple el principio de veracidad. Obviamente, creo que no aventuro nada especialmente original, sino que un juicio en el que concurran para declarar y contestar a preguntas tanto Revilla como el rey emérito, esto tendría un impacto realmente considerable. Dicho de otra forma, además, en la estrategia de Revilla y de su abogado, José María Fuster Fabra, está que si primero da el paso ahora el rey Juan Carlos de demandar, en ese juicio y esa llamada de testigos, ellos están pensando en llamar a bastantes testigos. Ahí puede haber periodistas, escritores, en fin, una serie de gente que ha escrito ya y se ha documentado y ha investigado sobre la corrupción de Juan Carlos I. Ahí, como decía, depende de cuáles son las frases que se atribuyen a Revilla. Y eso lo veríamos como la demanda. En función de cada una de las situaciones imputadas, Revilla puede intentar demostrar una a una que en cada una de ellas o es aplicable el principio de veracidad y por ello, efectivamente, puede aportar todo tipo de pruebas, no solo testigos, sino también documentos que acrediten que todo lo que ha dicho de Revilla es esencialmente cierto
desde el principio de la veracidad, porque ahí hay toda una jurisprudencia que explica cuándo el honor decae en determinadas circunstancias de relevancia pública ante la veracidad de lo que se ha contado. Ujú. Una de las claves de lo que lleva a Juan Carlos I a sentirse injuriado y calumniado es que Revilla le ha llamado corrupto, defraudador, presunto defraudador. ¿Hay materia para creer que el rey Juan Carlos es corrupto, defraudador, presunto defraudador? Porque yo creo que la clave va a estar ahí. La clave va a estar ahí porque lo que dice la jurisprudencia, especialmente la doctrina del Tribunal Constitucional, es que prevalece la libertad de expresión y la libertad de información frente al honor cuando lo que se ha vertido, las manifestaciones que se han dicho, afectan a personalidades de relevancia pública sobre cuestiones de interés general. Creo que la relevancia pública es indudable de los personajes afectados, las cuestiones son de interés general y además los cargos políticos, como lo es Revilla, tienen un margen mucho más amplio de libertad de expresión, comprensiblemente, para poder ejercer sus funciones. Es decir, que no sería lo mismo que esto afecta a personas anónimas, que lo que se cuentan son cuestiones de carácter estrictamente íntimo, sin ninguna consecuencia pública, que el contexto del que estabas hablando. Digamos que solo habría dos límites: que Revilla hubiera utilizado insultos sin correlación con lo que está diciendo en materia pública. Pues, por ejemplo, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que llamar hijo de puta, que llamar cabrón, que llamar una serie de adjetivos descalificatorios, eso no está amparado por la libertad de expresión. A mí, de todo lo que ha dicho Revilla, no me consta que haya superado esa barrera, pero Revilla habla bastante, son varios años los que hay que acotar y hay que ver todos los calificativos o descalificativos que ha dicho Revilla. El Claro, lo que pasa hecho es de que que haya... pensando en el fondo, el juez, es decir, él puede aducir, a ver, he dicho que es corrupto, realmente ha habido un dinero que tiene oculto, que no ha declarado a la Hacienda, un cobro de comisiones del que se ha librado por ser inviolable o por las prescripciones. Sí, precisamente llamar presunto defraudador o presunto corrupto a otra persona cuando hay causas abiertas y hay órganos de la Fiscalía que han indicado que sí que hubo una defraudación a las arcas públicas y que no ha llevado a condenas por la inviolabilidad, porque han prescrito estos delitos o porque ha habido una regularización, esto cumpliría el principio de veracidad. Es decir, que llevar presunto defraudador o presunto corrupto está confirmado desde la perspectiva de lo que es la veracidad por todos estos datos y por las propias decisiones de la Fiscalía. Es decir, que la veracidad no implica que haya una condena necesariamente, o que todo lo que uno dice es completamente cierto de pe a pa, porque en este caso los medios y los periodistas o los políticos no podrían opinar por miedo a ser condenados. Lo que no sería admisible nunca es que Revilla se hubiera inventado absolutamente cosas. Pero mientras lo que ha dicho haya procedimientos abiertos, haya investigaciones periodísticas, la jurisprudencia dice que eso está amparado por el principio de veracidad y muy probablemente Revilla puede citar como testigos a técnicos de Hacienda, a periodistas, puede aportar los decretos de la Fiscalía, lo cual dificultaría bastante que condenaran a Revilla. Incluso diría más, si lo que se discute es solo lo que más se repite de las declaraciones de Revilla, es probable que Revilla esto pueda acreditarlo en un juicio. Y por primera vez en nuestro país habría un tribunal que en una sentencia por escrito negro sobre blanco diría que lo que se ha dicho sobre el rey emérito cumple el principio de veracidad por primera vez en una sentencia. Ujú. Bueno, vamos a ver ese escenario. Otra cuestión que planteo, que es también muy actual, lo que puede ocurrir con los llamados pseudoperiodistas, es decir, gente que está presente, por ejemplo, en instituciones como el Congreso de los Diputados, incluso con acreditación, cuando se sabe que es gente que tiene práctica habitual, difundiendo bulos que ensalzan la dictadura, ensalzan principios que no son democráticos. ¿Hay margen, hay cauce para cambiar ese reglamento de la Cámara e impedir que esta gente esté presente en instituciones donde se saltan el uso de la palabra, increpan, agitan? Vamos a ver, una cosa es el periodismo, que es un espacio central en una sociedad democrática para que pueda desarrollarse la libertad de información, por un lado, pero también el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, que son derechos constitucionales que están
en el artículo 20 de nuestra Constitución, y otra, utilizar esos espacios para intentar perturbar las actividades parlamentarias o para hacer mera agitación política, difundir todo tipo de falsedades, y esto no está amparado por la libertad de información veraz. Lo que ocurre es que hay una fina línea, una barrera que a veces puede ser difusa, que en ningún caso puede llevar a que se restrinja la libertad de información de los periodistas. En el ámbito de lo que no es periodismo, sin duda, las cámaras en sus reglamentos pueden establecer límites para garantizar a capa y espada la libertad de información, pero no permitir que haya actividades que no son propiamente de periodismo, que lo que busquen precisamente es dificultar la propia actividad periodística real. Lo que ocurre es que, como digo, hay que ser muy cuidadosos con esto para que no haya restricciones de la verdadera libertad de información. Lo que pasa es que es un riesgo el hecho de que siga avanzando la desinformación, ya sea por cauces de las redes sociales, ya sea por cauces de la presencia en instituciones de gente que está ahí, no tanto para preguntar o para informar, sino para hacer de ese contenido que captan, pues un universo de desinformación, de agitación, de pues, claramente enaltecimiento de la extrema derecha, de la ultraderecha. ¿No es un territorio peligroso? ¿Hasta qué punto esto se puede combatir con la ley y el derecho en la mano? Mi impresión es que no solo se puede, sino que se debe. Yo creo que hace falta una regulación legal de la materia. Hay que tener en cuenta que lo poco que había, que era una legislación en materia de rectificación de los años 80, ha quedado absolutamente obsoleto. Esto ya no vale en los tiempos de Internet, de las redes sociales, de algoritmos que están diseñados para difundir bulos masivos de forma industrial, con ejércitos de bots muy bien financiados, muy bien estructurados, para divulgar mentiras que ven millones de personas. Y como digo, esto vulnera cada día el derecho constitucional a recibir información veraz. Todos los días se está vulnerando masivamente nuestro derecho, el derecho de la ciudadanía. Y yo creo que ahí el gobierno está siendo bastante timorato, y los grupos parlamentarios, y no se atreven a ir a una regulación que yo creo que es necesaria en materia de medios de comunicación y de grandes influencers que tienen a veces cientos de miles y millones de seguidores, que difunden auténtica basura en materia de mentir sistemáticamente y de forma dolosa a la población. Y yo creo que eso tiene que ser regulado desde la perspectiva de proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Se puede articular perfectamente un procedimiento legal bajo control de los jueces, bajo control de los tribunales, porque también eso es peligroso, que el poder político pueda manejarlo para perseguir enemigos, pero sí desde un poder judicial independiente, que aquellos medios y aquellos influencers que repitan sistemáticamente todo tipo de bulos tóxicos puedan recibir sanciones y también medidas de rectificación de todas estas mentiras. Sería posible legalmente si hay voluntad política de ello. Ujú. Hablando precisamente al hilo de esto, es polémico de los últimos días, horas diría, el Partido Socialista, Santos Cerdán, secretario de organización, denuncia, e incluso OK Diario ha difundido un vídeo donde se ve a una de sus, bueno, ellos dicen periodista, podemos decirlo así por denominarlo de alguna manera, sube a la vivienda, al piso en el que habita la familia de Santos Cerdán. Su mujer acaba viendo que ha llegado allí, hasta su vivienda, hasta ese piso, esta persona que dice, según lo que denuncia y según lo que está diciendo la familia de Santos Cerdán, que va a entregar un paquete, consigue saber dónde vive, sube hasta la vivienda. La mujer de Santos Cerdán le dice: ¿cómo te has presentado aquí? Voy a llamar a la policía, identifícate, quién eres tú para llegar a mi vivienda. Y se ve ese momento en el vídeo como ella no le quiere entregar el DNI. La mujer de Santos Cerdán le dice: pues te vas a quedar aquí hasta que venga la policía, porque tú has entrado, has llegado a donde está mi intimidad y mi familia, con mi hija, y tienes que identificarte, dime quién eres, dame el DNI. Ella se resiste, al final, bueno, pues según denuncia el PSOE y Santos Cerdán, hay una denuncia planteada porque esta persona llega a plantarse en el piso en el que viven y se ve la imagen, ¿no? La puerta del piso abierta, esta persona que se niega a identificarse y la mujer de Santos Cerdán que le exige que se identifique, le dice que si no, no se va a ir de allí. Has venido a invadir mi espacio, mi casa. ¿A costa de qué? Yo soy una persona que no soy política, no soy famosa, no soy nada. Mi hija tampoco. ¿Qué te parece esto? Porque es un tema que va a traer cola, ¿eh? Las imágenes son bastante llamativas y el momento también,
que ya haya gente que haciéndose pasar por, dice Santos Cerdán y la familia de Santos Cerdán, porque iba a repartir un paquete que se plante en la vivienda en la que vive la familia de un político, no sé, la mujer, la hija que están dentro, el político que tiene su centro de trabajo en la sede del partido o en el Congreso. ¿Qué te parece esto como juez? La verdad es que es bastante confuso, al menos de momento, hasta que se aclare todo lo que ocurrió, porque hay versiones contradictorias. El medio lo que dice es que la periodista fue a confirmar simplemente que Santos Cerdán vivía en esa vivienda y que no es cierto que se hiciera pasar por repartidora y que no cometió, digamos, ninguna infracción contra la intimidad, pero el entorno de Santos Cerdán, y parece que también la denuncia cuenta otra versión diferente, que efectivamente hubo un engaño para intentar acceder dentro de la vivienda y las imágenes muestran que hubo algún tipo de grabación. Entonces, hay que aclarar lo sucedido. Las fuerzas de seguridad tienen los datos de la persona que accedió al edificio y efectivamente, si se hubiera existido la intención de acceder dentro de la vivienda y grabar imágenes del interior, esto sí que podría suponer un delito contra la intimidad. En el caso de que no se hubieran producido los hechos de este modo, no habría ninguna responsabilidad penal. Tendríamos que ver qué es lo que dice la denuncia, cómo ocurrieron los hechos, porque incluso yo he visto el propio vídeo y le falta también contexto porque no sabemos qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasó después, pero sí que se ve que se está grabando la situación, lo cual en función de lo que se pueda demostrar se tendría que aclarar si efectivamente la intención era grabar imágenes dentro de la vivienda y por ello creo que para una valoración más detallada tendremos que conocer qué es lo que ocurrió realmente en todo este incidente. Hombre, de entrada ya se ve que está grabando. Tiene toda la pinta de que la mujer de Santos Cerdán no sabe que la están grabando. Se ve incluso una parte de dentro, es decir, el fondo que se ve no es el fondo de. No solamente se ve a la mujer de Santos Cerdán, sino se ve que está grabando el edificio. Es decir, me parece tremendo. O sea, plantarte en el piso, subir al piso de una persona, por mucho que tu marido sea político o sea lo que sea, de entrar en una vivienda privada, subir hasta arriba, llamar al piso y en ese piso, y se ve cómo está grabando. Y tiene toda la pinta de que está grabando con una cámara oculta, ¿no? Que la mujer no sabe la que le están grabando. A mí me parece tremendo, a mí me parece tremendo. Tendrá que ver la mujer y la hija y la hija que están ahí y esa familia para que suban hasta ahí. Yo creo que me parece de absoluta locura, absoluta locura. Ahí efectivamente, Porque se si ve que se está grabando, con una cámara. Vamos, de hecho el vídeo que no, hemos las podido ver todos imágenes es porque lo graba ella, claro. Y luego encima lo las suben imágenes se han ahí, lo publicado. suben. Vamos. Y ahí precisamente si se confirmara la versión de la esposa de Santos Cerdán, de que la persona que subió se hizo pasar por una repartidora de un paquete o algo así, claro, esto supondría una actuación de mala fe para con engaño intentar acceder a información o a datos o a imágenes de carácter íntimo en la vivienda de una persona sin su consentimiento. En todo caso, como digo, no me atrevo a un pronunciamiento más detallado de lo que pasó porque veo que hay versiones contradictorias, pero en caso de confirmarse que hubo un engaño malicioso y que la finalidad era grabar imágenes dentro de la vivienda, efectivamente se podían abrir diligencias por estos hechos, aunque también es verdad que la otra parte niega lo ocurrido. Tenemos que estar a la espera de las diligencias policiales que se practiquen. Claro, porque si ella, por ejemplo, es decir, lo que se ve en la grabación es que está la mujer de Santos Cerdán hablando con esta tipa, ¿no? Entonces, obviamente la mujer de Santos Cerdán, para abrir la puerta, algo le han dicho. Es evidente, ¿no? Se ve el rellano, algo han cortado de la grabación. Por ejemplo, han cortado, al menos yo en la grabación no he visto, por qué le abre la puerta. Porque la discusión que se ve con la puerta de la vivienda abierta y digamos que supongo yo que en el rellano, ¿no? En lo que se suele decir la escalera y está la vivienda al fondo. Para que esa persona, la mujer de Santos Cerdán, esté ahí, algo le han dicho para abrir la puerta y estar ahí discutiendo. ¿Me explico? Ya no digamos nada si le han abierto desde abajo el portero que ha dicho para que le abran la puerta. ¿Me explico? No creo que haya dicho, periodista de OK Diario, y ha dicho, hombre, sube, que te invito a café. Es tremendo esto, ¿eh? Me parece tremendo. Me A parece eso me refiero cuando... se están cruzando una serie de límites que yo no sé dónde vamos a llegar, pero ya me parece, sinceramente, sumamente peligroso. Sí, a eso me refiero cuando digo que falta contexto de todo lo ocurrido, porque el vídeo, al menos el que yo he visto en el propio medio, ¿no? Que lo ha publicado, empieza identificándose como periodista, pero claro, empieza en un momento dado y desconocemos qué es lo que ha ocurrido antes y qué es lo que ha ocurrido después y efectivamente
si ha habido una manipulación maliciosa de por qué estaba esta persona en el edificio. Esto puede ser un elemento junto con otros que pueda llevar a que se abra una investigación penal. Hay una denuncia presentada. Tenemos que esperar a ver cuáles son las diligencias policiales para aclarar todo lo ocurrido. Porque si alguien sube y te graba, por ejemplo, en tu rellano y se ve la vivienda al fondo y demás, eso con una cámara oculta, eso lo puede hacer sin tu consentimiento, estar grabándote ahí, dentro de un edificio en el que tú habitas. Esto, como te estaba comentando, depende del contexto de los hechos, de la relevancia pública de la información, del interés general de las personas afectadas y de qué es lo que busca en este caso el medio. No es lo mismo, obviamente, grabar a una persona que no tiene ninguna relevancia pública y difundirlo en un medio de comunicación que hacerlo, pero no se puede hacer tampoco de cualquier manera. No es lo mismo haber actuado mediante engaño y tampoco es lo mismo grabar el interior íntimo de una vivienda sin autorización. Y de hecho, recordemos que, por poner un ejemplo, de dónde están los límites, ¿no? La línea de lo que como comentaba, el propio José Luis Ábalos ha conseguido sentencias estimatorias no porque hayan grabado su imagen, sino porque la han grabado en el interior de su propiedad privada. Es decir, que no el hecho de que alguien sea político permite, como tú ya estás apuntando, escandalizado, que alguien pueda vulnerar tus espacios íntimos. Y por eso se tendrá que aclarar cómo se accedió al edificio, si hubo engaño y qué es todo lo que se ha grabado, incluso en un espacio de tipo privado. Tremendo. Dana de Valencia, ¿cómo ve el juez Bosch la situación en la que estamos ahora mismo? Porque, bueno, digamos que Amazon sigue una huida hacia adelante, pero tenemos a la jueza que sigue avanzando, está tomando medidas. Digamos que se estrecha el cerco en torno a Amazon y a su gobierno. Yo lo que diría es que hay una instrucción judicial que va avanzando, va practicando todas las diligencias. La magistrada instructora considera en diversos autos que las muertes eran evitables si se hubiera actuado con una diligencia adecuada a la gravedad de esa situación. Considera que los avisos que se remitieron fueron tardíos y tenían un contenido incorrecto y considera que la exconsellera Salomé Pradas, tal y como dice la legislación en la materia, es la que tenía el mando único y es la que tenía los instrumentos para alertar a todas las poblaciones afectadas de que tenían que subirse a pisos altos y que tenían que tener presente que el barranco se estaba ya desbordando y que eso podía llevar a una catástrofe como la ocurrida, pero lo que dice es que hubo una negligencia grosera. En términos jurídicos, negligencia grosera debe traducirse por negligencia muy grave y lo explica. Esa negligencia fue grosera por la pasividad que existió, según la jueza, al no haber dado una respuesta a toda la situación de peligro que había. A partir de ahí, la exconsellera tenía el mando único, pero el superior jerárquico de la consellera es el presidente de la Generalitat, es Carlos Mazón, y él podía ser responsable de lo ocurrido si hubiera impartido órdenes, instrucciones o incluso si sus omisiones hubieran llevado a esta situación. Sabemos que hubo comunicaciones entre los dos, entre la exconsellera y entre Mazón, lo que no sabemos es el contenido. A partir de ahí, la magistrada de Catarrocha no puede imputar a Mazón porque está aforado. Y lo que dice la jurisprudencia es que para imputar a un aforado hacen falta lo que se llama unos indicios cualificados, más elevados que los que se han utilizado para imputar a la exconsellera por ese aforamiento. Y que además solamente la puede imputar el Tribunal Superior, porque ese es uno de los privilegios, digamos, del aforamiento. Por tanto, entre líneas de la instrucción, lo que se ve, porque la magistrada ha dicho que si Mazón quiere, puede declarar voluntariamente, pero no como testigo, sino como imputado, porque hay elementos indiciarios que le pueden perjudicar. Ella acabará muy probablemente todas las diligencias de instrucción que están pendientes, testificales, informes, aportaciones documentales, y en ese momento tendrá que decidir, dentro de unos meses probablemente, si eleva la causa al Tribunal Superior o no, para que en su caso impute a Mazón. Otro aspecto de la actualidad, lo del juez Peinado y lo que está suponiendo esa investigación. Ahora mismo hay situaciones en las que está diciendo no se procede investigar en la línea en la que está investigando. ¿Cómo interpreta el juez Bosch lo que estamos viendo con el juez Peinado?
esa causa ya ha tenido situaciones problemáticas desde el principio, según indicó ya la Audiencia de Madrid. Yo sobre todo me repito a las resoluciones de la Audiencia de Madrid, que ha ido revocando decisiones de bastante relevancia que realizó el juez instructor. Recordemos que ya de partida se revocó la declaración de secreto de las actuaciones, se revocaron varias entradas y registros, se consideró ya hasta en 3 ocasiones que no podía ser objeto de investigación el rescate de Europa, y a pesar de ello se siguieron practicando diligencias, y ahora pues han revocado decisiones que efectivamente son muy trascendentes. Se ha revocado la imputación del señor Güemes, del rector de la Universidad Complutense, y se han dejado sin efecto varias de sus resoluciones. Yo en anteriores conversaciones que hemos tenido siempre he planteado lo que ya dijo la Audiencia de Madrid en su momento, que la causa, a partir de todo tipo de denuncias, de querellas y de actuaciones, se estaba convirtiendo en una especie de cajón desastre donde entraban todo tipo de hechos diferentes sin la más mínima conexión entre sí, pues cosas del Instituto de la Empresa y el Africa Center. Lo que pasa en el rescate de la compañía aérea, cuestiones sobre un software, cuestiones sobre una cátedra en la Universidad Complutense, las adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés. Y claro, una cosa es que se presenten denuncias y querellas, y otra que haya elementos indiciarios suficientes para que puedan acumularse todo en un totum revolutum, que es lo que acaba de decir precisamente la audiencia de Madrid. Yo creo que ese ha sido el principal problema de ese procedimiento desde el principio. Los WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez. Tengo 2 minutos para que dé una respuesta sobre, como juez, qué impresión le está causando este asunto. Bueno, ahí hay, lo digo resumidamente, pero hay como planos muy diferentes. Por un lado, el plano de lo que se dice en esos contenidos, en los WhatsApp, que no tiene, en principio, al menos lo que se publica hasta ahora, no tiene efectos penales, no tiene recorrido jurídico, más bien retratan pues las dinámicas de poder dentro de los partidos políticos, las relaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos en cuanto a cómo se produjo su cese u otras circunstancias. Por otro lado, la publicación, que en principio no supone ninguna infracción penal, porque un medio de comunicación, cuando hay relevancia pública de los personajes y cuando el tema es de interés general, prevalece la libertad de información, como dice la jurisprudencia, y el tercer plano sería la filtración de esos datos, si es verdad que estaban en poder de la UCO y que se filtraron desde ahí. Si eso se demostrara, sí que podía suponer un delito de revelación de secretos. Pero ahora mismo no ve fondo de delito en lo que han mostrado los mensajes al respecto, por ejemplo, de Europa y demás. Es que los mensajes realmente lo que muestran es la incomodidad de Pedro Sánchez con las manifestaciones públicas o actuaciones de algunos dirigentes autonómicos. Lo que muestran es claramente que Ábalos es una persona de su máxima confianza y que decía tira por ahí, tira por allá, llama a este, actúa de este modo, y situaciones de preocupación ante, pues por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? En una situación de una compañía aérea que, como en muchos países europeos, se adoptaron medidas de protección a través de préstamos y de medidas económicas, pero es que eso no es delito. Lo que puede ser delito es pues que alguien tuviera una contraprestación económica por hacer eso, o que hubiera un trato de favor de tipo abusivo. Pero el mero rescate de una compañía aérea ya hace años que se produjo y nadie había planteado que eso era delictivo. Por tanto, que en esos mensajes se buscara ver cómo estaba esa situación y ver qué se podía hacer desde el gobierno, mientras nadie recibiera dádivas, esos delitos cohecho, de soborno, o hubiera tratos de favor inaceptables, estos mensajes tampoco no aportan nada desde una perspectiva penal. Pues juez Bosch, un placer esta conversación y aclarar puntos de la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, Jesús. Un Seguimos en abrazo. contacto. Gracias.